Bienvenidos a Brújula Libertaria, gente. ¿Cómo están? Bienvenidos, brujuleros. ¿Cómo están, ¿Cómo muchachos? estamos? Fallistas, comunistas, fascistas, nacionalsocialistas y gente que no le gusta la política. Qué Más programa políticos. inclusivo, ¿no? Es un programa muy... Exactamente, por supuesto. No nos pueden clasificar de que no somos inclusivos. No. Veamos Eh, a todos. Brujuleros, a pedido de muchos de ustedes, como siempre, por favor que venga Matías Calero con la estocada. Bueno, aquí está Matías Calero con su columna, su podcast La Escotada. Siguiendo este ciclo de tesis, hoy tenemos las tesis malditas y bueno, Matías va a ser quien va a introducir todo esto y va a traer un conocimiento nuevo, fresco y bueno, en los comentarios pongan a ver qué les parece, que si les gusta, no les gusta, si conocen algo de estos autores que va a nombrar y las posturas que tienen, bueno, todo eso ahí en los comentarios. Matías, bienvenido como siempre, esta es tu casa, vamos arriba. Bueno, Pablo, muchas gracias por la presentación y bueno, y a ustedes, a Fernando y a ti por la oportunidad. Bueno, lo mejor para lo último, entiendo yo, sería la última tesis, esta, aunque adelanto que va a haber un bonus track, digamos, una especie de adenda, que es una tesis especial, que ya lo adelanto, es una tesis muy, digamos, cara para el Uruguay, que es que el Uruguay no tiene una constitución. Algo que yo he venido formulando en distintas columnas, y bueno, la idea es presentar de manera condensada y de manera sintética, digamos, por qué digo que el Uruguay no tiene una constitución, ¿no? Así que sería como una especie, bueno, no sé, regalo de Navidad, si se quiere, véanlo así, o bueno, no sé, o regalo de fin de año. Pero la tesis que nos ocupa acá es la última de ese quinteto, que es, entiendo yo, la más polémica. Esta sí, para mí es la más lógica y la más sencilla de comprender, pero es la más polémica, incluso difícil de digerir para sectores libertarios o liberales, ¿sí? La tesis está formulada de esta manera: la única violencia que existe es la física, ¿sí? Esta discusión, digamos, esta tesis hoy en día, entiendo yo, tiene una relevancia política y jurídica enorme, ¿sí? Sobre todo a partir de en Uruguay al menos, a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Violencia Basada en Género, que es la Ley 19.580, que no es más que una expresión particular de un movimiento legislativo ya, digamos, continental, digamos, tanto en Europa como en América, ¿sí? Es decir, estas leyes protectoras, digamos, de las mujeres contra, bueno, vamos a ver un poco cómo lo define la ley uruguaya a la violencia basada en género, pero que de alguna manera se acopla, digamos, o sigue los lineamientos, digamos, más generales tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de otras legislaciones similares, ¿sí? Que están basadas, digamos, obviamente en la teoría social feminista, los estudios del feminismo más radical, en fin. Pero esto, que no es menor, digamos, la definición o la concepción que da la ley respecto a la violencia y la amplitud semántica y la vaguedad, que vamos a ver ahora, vamos a hacer mucho énfasis en eso, en realidad es una manifestación particular de un problema más grande, que es, de alguna manera, la teoría contemporánea de la violencia, que de alguna manera todo lo que no agrada, todo lo que genera algún tipo de menosprecio, menoscabo, daño, es violencia, ¿sí? Y en definitiva, el core, el núcleo, la médula de esta tesis es que los problemas conceptuales digamos, para definir la violencia, parten a mi juicio de una confusión entre violencia y poder, ¿sí? Que eso es un problema grande, entiendo yo. Entonces, yo entiendo que el análisis y la definición concreta y precisa de qué es la violencia, entiendo que tiene importancia por tres razones, ¿sí? Por un lado, una razón de tipo conceptual, incluso hasta ontológico, es decir, debemos más o menos definir con cierta precisión un concepto, es algo positivo y necesario, porque los conceptos nos permiten guiarnos y nos permiten de alguna manera orientarnos en el mundo con mayor precisión, ¿sí? Entonces, la precisión semántica, la definición precisa del sentido, no es algo menor, ¿sí? Pero esto no es simplemente una especie de
exigencia intelectualoide o de algún vicio intelectual, es decir, que las palabras tengan que estar bien definidas. En el caso de la violencia, la definición precisa y el establecimiento preciso de los límites de la violencia, de lo que es violencia, del concepto de violencia, tiene implicancias relevantes tanto a nivel moral, pero sobre todo político, que es lo que voy a intentar defender y explicar en estos minutos. Es decir, definir concretamente la violencia permite posicionarnos moralmente con mayor precisión respecto a las actitudes de los otros y sobre todo a nivel político es fundamental. ¿Por qué? Porque si definimos algo como violencia o como una manifestación de violencia, automáticamente habilita al Estado a reprimirla. Esto es una cuestión relativamente sencilla de comprender. Porque si el Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia, digamos, en la definición clásica de Weber, el Estado lo tiene por algo, porque les expropia, digamos, a los individuos el derecho a ejercer la violencia privada, con la promesa de ejercer ese monopolio en caso de que haya alguna conducta violenta. No sé si se explica esto, creo que es relativamente sencillo de comprender. Sobre todo basado en la filosofía política del contractualismo, Hobbes mediante, digamos, ¿no? Es decir, el hombre es el lobo del hombre, el estado de naturaleza es un estado caótico, y el gobierno civil, la sociedad civil, el Estado, se crea para evitar que los individuos nos matemos unos a los otros, ejerciendo de manera libre y anárquica o no ordenada la violencia. Entonces el Estado le dice, bueno muchachos, ustedes crearon este instrumento con la finalidad de que nadie puede ejercer, salvo en los casos de legítima defensa, pero son casos muy particulares, como vamos a ver un poco más adelante, pero nadie puede autónomamente ejercer una violencia contra el otro sin algún tipo de castigo. Entonces el Estado dice, yo tengo el monopolio de los medios de coacción, de los medios violentos, los puedo usar legítimamente con la promesa de reprimir o sancionar las conductas violentas de los individuos. Entonces, guambia ojo con ampliar de manera excesiva el concepto de violencia, porque eso siempre termina en algún tipo de intervención coactiva del Estado. Y es lo que generó la ley 19.580 al ampliar y al establecer un delirio y un desquicio de tipos de violencia que terminan siempre en algún tipo de denuncia de violencia basada en género, con algún tipo, con alguna tobillera, con alguna restricción, con alguna limitación del régimen de comunicación con sus hijos o eventualmente en un proceso penal. ¿Sí? Entonces, cuidado porque ampliar, o sea, definir tan vagamente y tan genéricamente a la violencia, termina teniendo como resultado, en definitiva, una mayor ampliación de las competencias represivas del Estado o de las facultades o de las potestades represivas del Estado. ¿Sí? Esto como introducción para justificar lo relevante de esta discusión. ¿Sí? Porque la teoría social, la sociología y los estudios de género han ampliado de manera tal el concepto de violencia que prácticamente todo es violencia. Hay violencia por omisión, hay violencias estructurales, como vamos a ver ahora. Entonces, la violencia termina estando definida en términos consecuenciales. Es decir, es violento todo aquello que genera algún menoscabo o algún daño o algún tipo de insatisfacción. Y eso es un problema jodidísimo, porque históricamente la violencia siempre estuvo restringida al concepto de fuerza física. ¿Sí? Así lo entendían los romanos, por ejemplo. ¿No? El concepto de violencia, digamos, viene justamente del latín vis, que significa fuerza. Entonces la violencia está íntimamente ligada con el concepto de fuerza, y la fuerza es un atributo físico. Entonces, el concepto originario y el sentido originario de la palabra violencia estaba íntimamente ligado a, por un lado, el ejercicio de algún tipo de coacción, de agresión física, de alguna intervención, digamos, en algún proceso, digamos, que de alguna manera haga irresistible o genere una fuerza irresistible sobre él. ¿Sí? Y eso es básicamente solamente se puede hacer de manera física, con una piedra, con el puño, pero la violencia siempre estuvo restringida, y a mi juicio es el concepto lógico y justo, siempre estuvo definida en términos instrumentales, porque la violencia siempre se ejerce con algún tipo de instrumento, ¿sí? Que puede ser un arma, puede ser el puño, puede ser un cascote, lo que sea, pero siempre hay algún medio físico con el cual se ejerce la violencia. Entonces el problema aquí está en que el concepto originario, romano, digamos, de la violencia, que nuestro país rigió, digamos, hasta la entrada en vigor de la 19.580, que es básicamente, en Uruguay, la definición que da el artículo 1272 del Código Civil, ¿sí? Que es de alguna manera la única norma clara de nuestro sistema previo a la 19.580, que vamos a ver además que esta última ley ni siquiera define lo que es la violencia, y eso es un problema enorme, un problema semántico gigantesco. Pero el concepto de violencia en el Código Civil y de última en la tradición liberal
estaba siempre relacionado con el tipo de... Es decir, nuestro Código Civil definía lo que era la fuerza de la violencia física y la violencia moral, ¿sí? Y la violencia moral no es más que la amenaza. Pero incluso lo que el Código Civil entendía como violencia moral era algo diferente de la violencia en sentido estricto. Porque que yo te diga o le diga a alguien que lo voy a golpear no es violento, es una amenaza. Es una anticipación o una promesa del ejercicio de la violencia. Pero no es en sí un acto violento, ¿sí? Pero al menos esta distinción entre violencia física y violencia moral restringía el campo de aplicación o de intervención del Estado a aquellas conductas que tuviesen o bien un uso de la fuerza física que generase una fuerza irresistible, de alguna manera, o la amenaza del uso de esa fuerza irresistible. Pero incluso la violencia moral estaba conectada con la violencia física, ¿sí? Y eso, de alguna manera, permitía limitar la intervención del Estado, por lo menos en los contratos, ¿sí? O sea, el artículo 1272 del Código Civil estaba vinculado con el problema de la nulidad de los contratos, ¿sí? Es decir, un contrato es nulo cuando el consentimiento de uno de los contrayentes fue arrancado, digamos, o concedido con el uso de la violencia física o la violencia moral, ¿sí? Entonces, el 1272 del Código Civil, se lo leo, es cortito, dice: la violencia es también causa de nulidad y puede ser física o moral. La violencia física, habrá violencia física cuando, para producir el contrato, se empleara una fuerza física irresistible, ¿no? Entonces, la violencia física estaba íntimamente vinculado al ejercicio de una fuerza física irresistible. Entonces, no es lo mismo, o sea, no sería violencia física el hecho de que yo te empuje, por ejemplo, para firmar un contrato. Sí fue violencia física cuando te doy una golpiza para sacarte la firma, ¿no? Entonces, porque tiene que haber una fuerza física irresistible, que ese es uno de los núcleos o uno de los conceptos fundamentales del concepto de violencia, como vamos a ver ahora, enseguida. Y el concepto de violencia moral dice: habrá violencia moral cuando se inspire a uno de los contrayentes el temor fundado, entonces por lo menos hay una limitación, no cualquier temor es violencia moral, el temor fundado de sufrir un mal inminente. Si yo te digo, te voy a hacer un mal de acá a 10 años, no tiene una conexión o una distancia temporal suficiente para que sea violencia. Un inminente y grave en su persona o bienes o de su cónyuge, descendientes o ascendientes legítimos o ilegítimos, ¿sí? Entonces, en el Uruguay, hasta la entrada en vigor de la 19.580 y toda esta ola de la ideología de género y esta legislación feminista, que se enraiza, digamos, en la teoría social postmoderna, la violencia estaba más o menos limitada a un sentido natural y obvio, ¿sí? Todos más o menos podemos definir o podemos contemplar un acto violento, ¿sí? Ahora, el problema viene cuando la violencia se amplía, digamos, el concepto de violencia se amplía y algunos procesos sociales, algunas consecuencias sociales, algunas afecciones o menoscabos o daños, incluso hasta involuntarios, se entienden como violencia. Porque, como les digo, cuando se reputa una acción, una conducta o incluso una omisión, porque vamos a ver que el artículo 4 de la ley 19.580 entiende que es violencia basada, digamos, contra las mujeres, incluso las omisiones, lo cual es un desquicio enorme, porque ¿cómo se puede ser violento con omisión? La violencia exige acción, una conducta proactiva. Bueno, entonces, esto hace que el campo de legitimidad o la legitimación de la intervención del Estado para reprimir conductas violentas se amplíe a niveles absolutamente desquiciantes y muy peligrosos. Y esto es lo que quiero hacer hincapié, porque incluso dentro de la comunidad liberal, el decir que solamente existe la violencia física y que lo que se entiende comúnmente como violencia simbólica, violencia mediática, las amenazas, el hostigamiento y demás, no son formas de violencia, y que por lo tanto no permiten la intervención del Estado para castigarlo, genera incomodidad, porque les parece algo raro. Pero no hay que desconocer, repito, una vez más, que ampliar el concepto de violencia supone ampliar las competencias y la legitimación del Estado. Eso es un problema grande. ¿Por qué? Porque pueden haber algunas conductas que nos puedan parecer desagradables, que nos puedan parecer censurables, pero para eso está lo que la sociología llama la sanción social difusa. Es decir, que los individuos, a través del desprecio, de la censura, del reproche, podamos de alguna manera condenar o castigar por fuera del Estado esas conductas que nos parezcan incorrectas, hostiles, no queridas, no deseables, que no sean buenas, ¿sí? El problema es que la teoría social postmoderna y sobre todo el feminismo parece ser que la sanción social difusa no existe y toda conducta que pueda llegar a menoscabar algún derecho o generar algún daño
se tiene que reprimir a través del Estado. Y eso es estatismo puro, clavado, químicamente puro y muy peligroso, porque no se le pone un límite. Y la sociedad, vamos a al margen, digamos, y toda conducta que nos parezca incorrecta, que nos parezca no deseable, se entiende que es violencia y por lo tanto habilita al Estado a reprimirla. ¿Sí? Entonces, una buena definición de lo que es violencia, por ejemplo, lo da, que también esto es cuestionable, pero no vale la pena entrar mucho en esto, pero por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud define a la violencia como, y esto es una definición razonable, a mi juicio, el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad, que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia, un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Pero esta definición, a mi juicio, tiene un problema grande porque de alguna manera desconecta, y esto yo creo que es uno de los principales problemas y defectos de estas concepciones posmodernas de la violencia, desconecta el concepto de violencia de la voluntad, del querer de una gente. Porque la violencia, tanto Hannah Arendt, por ejemplo, que tiene un ensayo muy conocido que se llama Sobre la libertad, y Walter Benjamin, que tiene un ensayo que se llama Hacia una crítica de la violencia, ambos, o sea, siendo Walter Benjamin un marxista y siendo Hannah Arendt una liberal progresista, una liberal de izquierda incluso, ambos coinciden de que la violencia siempre es instrumental. La violencia supone un agente que quiere un fin y utiliza determinados medios físicos para lograrlo, torciendo, anulando, socavando la voluntad de aquellos individuos que se interponen, digamos, con ese fin. El ejemplo clásico. Yo quiero robar un banco, entonces tengo que ejercer violencia sobre aquellos que me lo impiden. Ahora, si me dejan la puerta abierta y me ponen una alfombra, no tengo que usar la violencia. Entonces, la violencia siempre supone un uso intencionado de instrumentos o herramientas físicas para lograr un fin. El problema con esta definición de la Organización Mundial de la Salud es que, como se enfoca, digamos, en los efectos patológicos, sanitarios, tiene una definición consecuencialista, o sea, se define a la violencia en función de los efectos. Y eso es peligrosísimo, porque, repito, hay algunos efectos que pueden ser negativos, que pueden ser dañosos, que pueden menoscabar intereses de una persona, pueden dañar la salud psicológica o física de una persona y no por eso ser violentos. Incluso pueden ser legítimos, como, por ejemplo, la legítima defensa. O incluso se puede dañar a una persona ejerciendo un derecho, que es lo que en derecho civil se llama, digamos el daño, digamos, legítimo, que no es, de alguna manera, producto de un abuso del derecho, sino que es consecuencia de un ejercicio de un derecho. Por ejemplo, un acreedor que ejecuta un vale le está generando un daño económico a quien se lo ejecuta, pero lo hace con legitimidad porque tiene un derecho. Entonces, hay daños, o hay menoscabos, o hay perjuicios que son legítimos, y no por eso son violentos. O incluso hay daños que son violentos, pero también son legítimos. Por ejemplo, cuando yo daño a otra persona, a una persona que me está agrediendo. Eso es lo que se llama la legítima defensa. Pero el problema de definir la violencia de manera consecuencial y no en función de la intención de la gente es que deshumaniza la violencia. La deshumaniza, la transforma en algo abstracto, en algo que está y se transforma la sociedad en un agente violento, se transforman las instituciones en agentes violentos, cuando la violencia es un acto puramente individual. Es estrictamente individual la violencia. O sea, no existe algo así como la violencia colectiva o la violencia estructural, que ahora vamos a ver qué es esto, o la violencia social. Existe la violencia individual y directa, de un individuo hacia otro individuo o hacia objetos. O sea, ¿se puede ejercer la violencia sobre el mundo físico? Claro que sí. Al destruir una pared se está ejerciendo la violencia física. ¿Sí? Ahora, esa violencia física, en principio, tendrá relevancia normativa si hay algún derecho de propiedad sobre eso o si se daña algún derecho fundamental, pero en principio la violencia es un asunto estrictamente físico, porque es un contacto de un agente con la naturaleza, con el mundo externo. Y ese mundo externo puede ser una cosa o puede ser un individuo, pero da lo mismo. La violencia es justamente el uso intencionado de la fuerza física para conseguir algún tipo de fin. ¿Sí? Entonces, cuando se desconecta el fin y la intencionalidad de la gente y se empieza a conceptualizar la violencia en función de las consecuencias, es que entramos en un problema conceptual, político y moral enorme. Porque ahora dependerá de cómo quien se reputa como agente, digamos, como víctima de un acto violento, entiende que fue dañado, que fue perjudicado. ¿Sí?
Entonces, más adelante ahora voy a intentar esbozar una diferencia que me parece clave, que estas conceptualizaciones de la violencia en función de las consecuencias parten de una confusión entre violencia y poder, que eso es un problema enorme, porque yo puedo ejercer poder a través de distintas formas, poder económico, poder mediático, poder informativo, poder simbólico, lo que quieran, en función de que yo tengo una cierta capacidad para imponer mi voluntad, ¿sí?, sobre otros. Eso es el poder, en definitiva, en la definición weberiana, que ahora lo vamos a ver más en detalle. Pero ejercer poder no es lo mismo que ejercer violencia. Porque como decía Hannah Arendt, cuando existe la violencia no existe el poder, porque si yo tengo que utilizar la fuerza física para imponer mi voluntad es porque no tengo poder sobre la otra persona. Lo intentaré convencer, lo intentaré influir, intentaré utilizar mis recursos para lograr que su voluntad de alguna manera se moldee a mis fines, pero si yo tengo que intervenir físicamente sobre esa persona, no estoy ejerciendo poder sobre esa persona. Necesito ejercer la violencia porque carezco de poder. Entonces el poder es justamente la antinomia, digamos, o es el antónimo de la violencia. Donde hay violencia no hay poder, donde hay poder no hay violencia, ¿sí?, en principio. Entonces, este tipo de definiciones, de alguna manera, no solo despersonalizan y deshumanizan al fenómeno de la violencia, sino que además confunden violencia y poder, ¿sí? Y un ejemplo, digamos, creo que el teórico que más estudió esto es un sociólogo noruego, Galtung, de apellido, que él define al concepto de violencia como cualquier forma, digamos, de conducta que lesione o sea susceptible de dañar, atento, la dignidad, el honor, la integridad o la libertad de las personas. Entonces, nuevamente, lo que les digo, la violencia se define en función de la potencialidad lesiva, en función de las consecuencias y no en función de la intencionalidad de la gente. Porque fíjense, yo puedo ejercer violencia y no tener resultados, pero ejercer violencia física. Yo puedo tirarle un ladrillazo a otra persona, la persona lo esquiva, no hay daño físico, pero no por eso la conducta no es violenta. Es violenta. Pero puede ser que se le caiga un jarrón de mi casa a una persona que va caminando por la calle, sí le genera un daño, se le genera un daño físico, pero ese daño físico no puede ser entendido como violencia. Yo no estoy ejerciendo violencia con esa persona porque yo no tenía intencionalidad. Distinto es, claro está, si yo conscientemente agarro el jarrón y se lo tiro en la cabeza porque quiero ese fin, quiero esa intervención en la realidad. Eso sí es violento. Pero si definimos la violencia en función de las consecuencias, tenemos este problema enorme, que es que se desconecta, como les digo, el acto de la conducta y de la intencionalidad. Y la violencia pasa a ser un concepto autónomo, independiente de la voluntad y de los intereses de las personas que son reputadas como violentos, ¿no? Entonces, el problema acá es que Galtung define, digamos, lo que se llama usualmente el triángulo de la violencia, ¿sí? Él entiende que hay una violencia directa, y después hay violencias que están como sumergidas, que no se ven, que son la violencia cultural y la violencia estructural, que es un concepto nefasto, es cianuro puro, digamos, el concepto de violencia estructural, como vamos a ver enseguida. Para él la violencia directa, para Galtung, la violencia directa puede ser física, digamos, cuando se ejerce sobre el cuerpo, digamos, sobre la vida de otras personas, pero atento, puede ser psicológica. Y aquí ya empezamos con un problema grande, ¿sí? Porque ahí está el problema de si realmente lo que puedo decir, el daño, o sea, si realmente mis palabras, mis conductas, si humillar a una persona puede realmente ser entendido como violento, o si tiene la misma naturaleza que la violencia física. Digamos, humillar o insultar a una persona, ¿es lo mismo que quebrarle el fémur de una patada? Bueno, para esta gente sí, porque todas son manifestaciones de violencia. Vamos a ver más adelante que hay un problema lingüístico ahí, que es que estas teorías no permiten justificar qué corno tienen en común el pegarle una puñalada a una persona e insultarla. O, no sé, ejercer violencia mediática. Porque si son todas formas de violencia, tienen que tener algo en común, ¿sí? En función de eso que Wittgenstein llamaba los parecidos de familia. Si yo entiendo que determinadas especies forman parte de una misma familia, yo tengo que entender qué cosas tienen en común, porque si no, forman parte de familias diferentes, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, acá es interesante cómo Galtung define la violencia emocional o psicológica, que dice que hay violencia cuando se ofenden sus sentimientos o se ofende el sentimiento de otra persona, o se estigmatiza social o psíquicamente una persona, sector social o ser vivo. Bueno, eso es violencia. O sea,
Para Galtung, de alguna manera, ofender los sentimientos de una persona es lo mismo que pegarle una puñalada, o por lo menos están parecidos, forman parte de la misma familia, que es la violencia, como tal. Y la última especie de violencia directa que detecta Galtung es la violencia intelectual, y esto sí es un festín ya. Porque para Galtung la violencia intelectual sucede cuando se miente o engaña deliberadamente a un individuo o a una colectividad. Imagínense, mentir es violento para Galtung. Una locura, nuevamente. Digamos, es interesante tener este norte, que no hay duda alguna de que la violencia física, romperle la cabeza a una persona, tirarle una piedra, pegarle una puñalada, es violencia. No hay duda de eso. Ahora, la cuestión está en si empezamos a ampliar y subdividir o encontrar otros tipos de violencia, siempre vamos a tener que pensar en, bueno, ¿qué tienen en común con la violencia física? Porque sí, eso no hay duda alguna. Es una zona, digamos, de certeza en términos kantianos. Nadie duda que la violencia física es violencia. Ahora, el problema es si empezamos a ampliar y detectar otras formas de violencia, tenemos que decir, bueno, ¿qué tienen en común con la violencia física? Nadie hace este razonamiento. Entonces empiezan a pensarlo, como les decía, en términos consecuencialistas. Entonces, todo lo que genera algún tipo de daño, de menoscabo, de perjuicio, es violencia. Entonces, claramente, que te peguen un cuchillazo te genera un daño. Puede ser que si te mienten también te genera un daño. Pero hay que ver qué intencionalidad tenía la persona y qué instrumentos utilizó. Pero miren esto. La violencia intelectual, para Galtung, digamos, él lo define en estos términos. Dice, cuando se miente o engaña deliberadamente a un individuo o una colectividad, por lo que esta última se solapa y es especialmente difícil de detectar. ¿Sí? O sea, mentir, para Galtung, es violencia. Engañar, no brindar información. ¿Sí? Pero el problema viene cuando entramos a la violencia cultural y la violencia estructural, que son esos dos como sectores del iceberg que están ocultos, digamos, y no se ven, pero que a su vez apoyan a la violencia directa. La violencia estructural para Galtung es aquellas situaciones de exclusión, de perjuicio, digamos, que se generan, digamos, por ciertas dinámicas sociales, por ejemplo, la pobreza, por ejemplo, las diferencias de clase, por ejemplo, las diferencias de renta. Todo eso es violencia estructural, porque la sociedad está estructurada de manera tal que genera perjuicios o menoscabos a la dignidad, las funciones básicas de los individuos, sus derechos más fundamentales. Y la violencia cultural, dice Galtung, son aquellos patrones, digamos, culturales que de alguna manera apoyan a la violencia directa, y por lo tanto, para Galtung, ciertos discursos legitimantes de la violencia son también violentos. Entonces te genera un lío porque lo que justifica la violencia es también violento. Entonces entramos en una espiral de violencia, de que en definitiva todo es violencia. Y esto que puede parecer digamos, una discusión muy bizantina, en realidad cuando lo bajamos a tierra y entramos en la ley 19.580, la cosa cambia, papá. Porque ahí empezamos a ver efectos concretos, con nombre y apellido, de gente hombres, en su inmensísima mayoría, claro está, que son acusados de algo que no se sabe. Porque la ley, al tener unos defectos técnicos, pero de una dimensión grotesca, nadie sabe lo que es la violencia en términos de la ley 19.580 porque no la define. O sea, define la violencia basada en género, que es una especie de violencia, pero no define qué es la violencia. O sea, imagínense el desquicio que define un subtipo sin definir un tipo, o define una especie sin definir la familia a nivel conceptual. Es como si yo definiera a un gato sin definir qué es un mamífero. Por Dios. Primero tengo que definir qué es un mamífero y luego puedo definir los distintos tipos de mamíferos. Pero primero tengo que definir la clase, la familia. Bueno, esta ley, digamos, la 19.580, hace una tipología en el artículo 5, son como cerca de 10 o 12 tipos de violencia, a cual más desquiciada, salvo la violencia física, sin definir qué es la violencia. Te define lo que es la violencia basada en género, pero, repito, no define qué es la violencia. Entonces, hay que ir al artículo 4 de la ley para ver los efectos negativos y ponzoñosos de esta concepción tan lábil, tan laxa de la violencia, que en definitiva, al no tener un parámetro normativo, al no tener una definición, no sabemos qué estamos aplicando. Los jueces, cuando dictan sentencias en los procesos de violencia basada en género, no tienen ni la más mínima idea qué están hablando. Se hablan de entelequias, como puede ser el principio precautorio, como puede ser el derecho a no vivir, a vivir en una situación o en una sociedad sin violencia, como si eso fuese posible. O sea, desconociendo que la violencia es un atributo inherente a la naturaleza humana. Desde que existe humanidad nos cagamos a piña y a balazo, digamos, y a sablazo, o sea, por Dios. Bueno, si hay tiempo, ingresaré en esto. Pero, ¿qué dice el artículo 4? Define, ahí está, se entiende ahí está, el artículo 4 dice,
La violencia basada en género, miren el desquicio, es una forma de discriminación que afecta, directa o indirectamente, ni siquiera es necesaria una afectación directa. La vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como la seguridad de las mujeres. Y dice, en el segundo inciso, que esto es más interesante aún, se entiende por violencia basada en género hacia las mujeres toda conducta, acción u omisión. Esta ley prevé la posibilidad de que una omisión pueda ser violenta. O sea, a ver si tomamos conciencia del desquicio. No hacer algo tiene la misma naturaleza que hacer algo. No se entiende. Bueno, en el ámbito público o en el privado, que, o bien con esto, sustentada en una relación desigual de poder, en base al género, tenga como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos o las libertades fundamentales de las mujeres. ¿Qué se entiende de esto? Nada, no queda nada claro, no se define qué es la discriminación, no se entiende qué es la afectación, de alguna manera, porque cuando una afectación es directa, cuando una afectación es indirecta, es un mar de dudas esto. Ahora, es un mar de dudas que se transforman en condenas concretas. Ojo con esto. Porque con esta ley se aplican medidas restrictivas a las libertades individuales de la misma naturaleza que se pueden aplicar en un proceso penal. Como pueden ser restricciones a la libertad de movimiento, como pueden ser tobilleras, como pueden ser suspensión de los regímenes de comunicación entre los padres denunciados y los hijos. O sea, estamos lesionando derechos individuales concretos desde la vaguedad misma, digamos, de la pura abstracción, porque nadie sabe qué es esto, porque ni siquiera se define qué es la discriminación en ese artículo, y tampoco se define concretamente cuál es el ámbito de afectación de esas conductas. O sea, incluso una omisión, como les digo, puede ser una manifestación de violencia de género hacia las mujeres. Entonces, desde un punto de vista conceptual, habría, según esta ley, discriminaciones violentas y discriminaciones no violentas. Lo cual, discriminar a una persona no es violencia. O sea, decir o sea, insultarlo o hacer algún juicio peyorativo contra una persona sobre su etnia, digamos, o sobre su origen racial o sobre su creencia religiosa, no es violento. Violento es matarlo. O intentar por la fuerza evitar que esa persona se exprese políticamente, que de alguna manera siga su creencia religiosa, ponerle una bomba en algún tipo de catedral, o es lo que hace, por ejemplo, el terrorismo islámico. Pero, digamos, un ejemplo práctico, el proceso de evangelización católica, digamos, sobre todo a través de la Compañía de Jesús, digamos, de los jesuitas, no es lo mismo que Boko Haram o Al Qaeda. O sea, intentar evangelizar en ese sentido era intentar ejercer, sí, sin duda, un poder intelectual, un poder simbólico, si se quiere, a través de la religión, pero no se los mataba. Pero sí, otra cosa es intentar discriminar de manera violenta. Se puede discriminar de manera violenta y de manera no violenta. Entonces, no se puede definir la violencia desde la discriminación, porque la violencia termina siendo una forma particular de ejercicio de la discriminación. Entonces, la violencia no puede ser una discriminación, digamos, un tipo de discriminación, porque a lo sumo, la violencia es una forma de discriminación, no es una especie de discriminación. Esto capaz puede ser difícil de comprender, pero no podemos tomar una parte por el todo y confundir los conceptos. Repito, se puede discriminar de manera violenta a través del uso de la fuerza física o se puede discriminar de manera no violenta. Simplemente ejerciendo mi derecho a la libertad de expresión y a no relacionarme o a decir lo que se me cante. Entonces, la confusión semántica es tan enorme que deriva en la tipología más delirante que pueden encontrar de tipos de violencia, que está en el artículo 5, que la vamos a repasar brevemente para ya ir cerrando. A ver un poquito más adelante. No, perdón, en el artículo 6 está. El artículo 5 define los principios. Ahí está. Forma de violencia. Uno va a decir, bueno, un momento, cuidado. A ver, y hago un apunte. Pretende definir las formas de violencia sin definir qué es la violencia, lo cual, bueno, es pretender construir una casa por el techo, ¿no? Insólito. Entonces, dice, constituyen manifestaciones de violencia basada en género. Pero el acápite te dice que son formas de violencia. Entonces, en principio, definiría violencias basadas en género o las violencias que no están basadas en género. Bueno, en fin. Dice, no excluyentes entre sí, ni de otras que pudiesen no encontrarse explicitadas. O sea, es un número abierto de formas de violencia. O sea, se pueden generar, es increíble. O sea, siempre vas a poder encontrar alguna forma de violencia inmanente que no está recogida. Por esta guarangada de Galtung, digamos, estas cuestiones de la violencia estructural y que hay violencias invisibles, digamos, bueno. Las que se definen a continuación. Bueno, ahí pasa, la violencia física,
Pero miren cómo está formulada. Toda acción u omisión o patrón de conducta. O sea, repito, una omisión, no pegarle un piedrazo a una persona es lo mismo que pegárselo. O sea, insólito. Bueno, o patrón de conducta. ¿Cuál es la diferencia entre patrón de conducta o acción? Momento, ahí está la clave. Porque el patrón de conducta puede ser aquellas conductas que no son intencionadas, pero que de alguna manera reproducen algún patrón violento. ¿Sí? La violencia estructural de vuelta está flotando en el aire. Pero, digamos, vaya y pase es por lo menos algo razonable. Pero acá es donde viene el desquicio. Violencia psicológica o emocional. Toda acción u omisión o patrón de conducta dirigido a perturbar, degradar o controlar la conducta, el comportamiento, las creencias o las decisiones de una mujer mediante la humillación, intimidación, aislamiento o cualquier otro medio que afecte su estabilidad psicológica o emocional. No importa el medio, ¿eh? Nuevamente, la definición consecuencial de la violencia. Lo que importa es que haya algún tipo de afectación, no importa cómo. Entonces, la calificación moral de la conducta violenta está en el uso de los medios, no en los fines. Yo puedo querer sacarte un dinero, pero puedo hacerlo estafándote o intentar convencerte de que me lo des, pero la calificación moral y lo que es perjudicial, y cuando una conducta se transforma violenta, es cuando se utiliza la fuerza física o medios físicos para lograr ese fin. Entonces no importa la consecuencia o el resultado, lo que importa es la forma de la conducta. Y después sigue violencia sexual, que no deja de ser una forma de violencia física en principio, y después sigue violencia mediática, violencia política, violencia simbólica, violencia institucional, lo pueden leer, es un rosario de vaguedades. Porque si vos no definís, repito, si no definís la familia o el género, no puedes definir las especies, porque las especies están conectadas siempre con la familia. Que es lo que Wittgenstein decía en las investigaciones filosóficas, que él hablaba de los parecidos de familia. Él en las investigaciones filosóficas dice, por ejemplo, ¿cómo sabemos que algo es un juego? Entonces pone el ejemplo del ajedrez, pone el ejemplo de las cartas. Entonces la cuestión está en saber qué tienen en común esas conductas o esas acciones para decir que son juegos. Entonces, lo que dice Wittgenstein es, al igual que nosotros detectamos parecidos en materia de altura, color de pelo, color de ojos, para decir, forman parte de una misma familia estas personas, lo mismo hay que hacer con los conceptos. Si decimos que son manifestaciones especiales o particulares de una familia semántica, tenemos que establecer relaciones suficientes como para que todos estén en el mismo cajón, digamos. El tema es que estas formas de violencia no tienen ningún tipo de correlación una con otra, porque algunas son omisiones, otras son acciones. Entonces acá el problema está, y vuelvo a lo que les decía al inicio, que confunden violencia con poder. ¿Hay ejercicios no violentos del poder? Claro que sí, porque como les decía, el poder y la violencia son conceptos excluyentes, como dice Hannah Arendt. Pero yo puedo ejercer mi influencia, yo puedo utilizar mis recursos económicos, por ejemplo, para lograr ganar más dinero. Utilizar mi posición dominante del mercado. Ahí estoy ejerciendo un poder económico. Pero no estoy ejerciendo violencia, porque yo no estoy obligando a los consumidores a consumir mi producto. Estoy valiéndome de mi situación favorable para lograr un beneficio. Lo mismo, si yo sé algunas cosas que el resto de las personas no saben, tengo un poder ideológico, si se quiere. Entonces, utilizo esa capacidad, esos medios, esas ventajas para poder influir en otros. Pero no los estoy violentando. Entonces, si nosotros no hacemos un corte, digamos, entre el ejercicio del poder, lo que es poder y lo que es violencia, entramos en confusiones enormes. Porque el Estado no está para evitar el ejercicio del poder. El Estado está, en todo caso, para evitar el ejercicio de la violencia ilegítima, no fundada en la defensa de algún derecho. Entonces, esta confusión entre violencia y poder hace que todas las situaciones que de alguna manera generen algún tipo de perjuicio o incomodidad o menoscabo en la situación de otra porque fueron influenciadas o porque alguien ejerció su poder, utilizó los medios que tenía a su disposición, se entienden como violencia. Y eso para mí es peligrosísimo y sobre todo, y con esto ya voy terminando, sobre todo no solo desde el punto de vista conceptual, que como vimos es un desastre porque no hay ningún tipo de certeza, son todas vaguedades desde el punto de vista de la definición, sino que estas vaguedades tienen consecuencias fuertísimas desde el punto de vista moral. Primero, porque perdemos un norte moral básico, que póngale lo que los libertarios llaman el principio de no agresión. Hay conductas límites que no pueden ser toleradas o que no pueden ser combatidas eficazmente con la presión social difusa. ¿Sí? Con la sanción no institucionalizada, con los cuerpos intermedios de la iglesia, las comunidades sociales o las organizaciones sociales. No se pueden combatir eficazmente a través de la exclusión, el desprecio, el aislamiento, porque son conductas sumamente graves que se necesita alguna amenaza de coacción física para que haya un desestímulo. Esas conductas son violentas. Ese es el límite moral donde se permitiría la intervención del Estado. En todo lo demás, no.
En todo lo demás, dejemos que los individuos nos autorregulemos y utilicemos la humillación, la sanción, el escarnio, para poder desestimular esas conductas que entendemos que son negativas, pero que no son violentas. Poder genera le deja el campo orégano al Estado para que intervenga. Entonces, momento, hay violencia mediática, vamos a regular los medios de comunicación. Momento, hay violencia simbólica, vamos a regular los medios de comunicación o los medios de expresión. Momento, hay violencia económica, vamos a establecer algún tipo de contribución mínima para las mujeres que están siendo sometidas a violencia económica por parte de sus parejas. Entonces, el Estado, como su función básica es combatir el uso ilegítimo de la violencia, si ampliamos, repito, por enésima vez, ampliar el concepto de violencia supone ampliar los límites de actuación del Estado. Y eso es peligrosísimo, ¿sí? Porque imagínense, ¿qué diferencia hay entre decir que tal persona es violenta sin definirlo a decir que es un enemigo del Estado, o que es un enemigo de la patria, que es un enemigo del pueblo ario? Eso es totalitarismo puro, que es básicamente no definir concretamente el cargo o de lo que se le acusa a una persona. Eres culpable, no se sabe de qué. Y tampoco importa, porque en la medida que no importa la intencionalidad, porque este tipo de definiciones de violencia se apartan de esa definición primigenia de la OMS, que por lo menos hablaba de un uso intencional de la fuerza. Acá la intención no importa nada. Entonces, esta tesis lo que intenta es decir, no solo desde el punto de vista conceptual, la violencia, la única violencia que existe es la física, porque cumple con esos tres requisitos. Hay un sujeto, hay un instrumento y hay un fin. En esos tres solamente se da en la fuerza, en la violencia física. Todo lo demás es poder, ejercicio de poder, de influencia, propio de la naturaleza humana, de las relaciones humanas que no se pueden combatir. La violencia sí se puede reprimir con más violencia individual, si está justificado, o eventualmente a través del Estado, pero no otras formas que en realidad son manifestaciones de poder que en realidad se utilizan como justificativo para la intervención del Estado. Entonces, definir claramente lo que es violencia y lo que no, y entender que no existe algo así como la violencia estructural, la sociedad no es un agente consciente, solamente se puede ejercer la violencia a través de la acción consciente, porque, por ejemplo, empujar involuntariamente a una persona no es violencia. Hacerlo intencionalmente sí. Entonces, la distinción entre las acciones voluntarias e involuntarias es un eje moral fundamental para calificar una conducta como moral o inmoral, justa o injusta. Entonces, perder ese norte hace que todo sea violencia, de que cualquier incomodidad sea violencia, de que hay una especie de derecho a no ser afectado. No, la vida en sociedad es un intercambio de afectaciones y de daños mutuos. Hay daños legítimos y daños ilegítimos. Pero no podemos pensar que tenemos el derecho a vivir en una sociedad sin violencia en ese sentido, o sin ser afectado o menoscabado. Y cierro con esto. Esta ley, la 19.580, tiene una matriz sanitarista e higienista social muy jodida. ¿Por qué? Porque se define la violencia en términos de salud pública, fíjense ustedes. Entonces, la violencia es un mal que se puede erradicar a través de tratamientos paliativos, por eso es que hay tratamientos en la ley para desmasculinizar a los hombres violentos. Se trata siempre desde el punto de vista de la salud, ¿sí? Y eso es, además, sumamente peligroso porque, repito, se quita el norte que la violencia es un fenómeno estrictamente individual y bueno, y físico, ¿tá? Así que bueno, sería esto. Bueno, Mati, tengo una pregunta, pero viene bastante para atrás en la exposición que hiciste. Y sobre todo la parte en la que hablaste de que bueno, que para los feministas todo tipo de, bueno, todo es violencia, en definitiva, todo lo tiene que reprimir el Estado. El feminismo es fascista por definición. Ahora, si lo que le dejamos al feminismo como única herramienta es el escrache, ¿qué pasa con el delito de difamación, en este caso, el delito contra el honor? ¿Cómo entra? ¿No debería existir, quizá? Bueno, lo que pasa es que ahí yo creo que ya es una discusión un poco más compleja, porque ahí habría que ver si realmente el honor es un bien jurídico digamos, que puede ser protegido como puede ser protegido la vida, la libertad física o la propiedad. Pero de última, el honor son delitos que se persiguen a instancia de parte, pero yo prefiero mucho más que, en todo caso, el feminismo utilice, digamos, censure o escrache, digamos, y utilice la sanción social difusa, porque depende también de cómo se siga, si se sigue o no ese escrache, porque de alguna manera hay como una especie de testeo espontáneo de que si un reproche es válido, la gente lo va a seguir.
Pero ahí interviene lo políticamente correcto, que de alguna manera está esto, hermana, yo te creo, entonces parece ser que si una mujer dice que sufrió tal conducta de reprochable, hay que creerle sí o sí. ¿Sí? Entonces también hay una lógica de que si una mujer dice ser víctima de alguna de estas formas de violencia no física, hay que creerle sí o sí y basta con la sola palabra de la víctima. Y esto es así, en los procesos penales funciona. O sea, sobre todo en los procesos penales relacionados con delitos sexuales contra las mujeres, lo único que se tiene básicamente es la palabra de la mujer, de la víctima. Entonces, el tema es que la sociedad siempre se ha autorregulado de alguna manera con esas conductas que están en el fleje, digamos. No son violencia física, por lo tanto no habilitarían la represión del Estado, pero tampoco son aceptables. Entonces son esas conductas moralmente reprochables, y, digamos, tradicionalmente censurables, pero que no pueden ser, digamos, sancionadas por el Estado. Entonces ahí entra la sanción social difusa. Si vos sos un hijo de puta que discrimina y que putea, te van a dejar de invitar, te vas a quedar solo, porque vas a ser, digamos, un tipo infumable. Si estás continuamente diciendo, no, porque los negros esto, los putos, los demás. No, a eso es lo que voy. Que claro. En la propia sociedad, en las relaciones sociales, vos te vas a transformar en un ser asqueroso. Y te van a censurar, te van a decir, loco, sos un idiota, ¿qué vas a hacer? Se van a reír de ti, vas a pasar vergüenza. Entonces la vergüenza es un mecanismo de autorregulación social fundamental. Pero este tipo de leyes y de legislación le saca esa potestad, digamos, a los individuos y se la da al Estado. Pero se la da, como vimos, sin ningún tipo de marco normativo claro, porque esto es al voleo. No, a ver cuál es, como uno tiene un cajón, digamos, como una especie de estante, a ver en cuál encaja. ¿No? Sin tener una definición clara, ¿no? Y eso es lo peligroso. Y otra que también es más o menos del medio de la exposición, que dijiste que, bueno, que para que una conducta sea definida como violenta, en tus términos, y yo creo que en los míos también, tiene que haber intencionalidad. Sí. ¿Puede haber una conducta calificada como violenta, pero por culpa grave, es decir, por una omisión? ¿Es posible? ¿O simplemente es que el derecho califica esa conducta como un daño que tiene que ser resarcido, pero no se puede catalogar como violencia? Por ejemplo, me como un cartel de paro y me llevo puesto un peatón. Le rompí todo. Ejerciste, sí, claro está. Vos tenías un curso de acción, pero el fin no era. No, claro. Entonces, la cuestión está en cuando vos tu intención lo orientás, o sea, vos intencionalmente orientás el uso de determinados medios físicos para lograr un fin. Entonces, la violencia, digamos, un punto de vista natural, sí, obviamente, impactaste a una persona. Pero el reproche, digamos, tanto político como moral, viene cuando esa intencionalidad era legítima, el fin que querías conseguir, incluso podía llegar a ser legítimo, pero la orientación de esos medios hizo que tú utilizases la fuerza física para conseguir ese fin. Entonces, es eso, es el uso de esa fuerza irresistible contra otra persona para lograr ese fin cuando podía llegar a querer lograrlo, si el fin es lícito y justo, de manera no violenta. Entonces, lo que justamente, vos si vas a 150 km por hora en un auto y atropellás a una persona, sí, claro, ejerciste violencia, pero tu intencionalidad y tu fin no estaban orientados en ese sentido. Tú no orientaste el medio físico auto para lograr el fin que lograste efectivamente, porque no estaba en tus planes, digamos. Ahora, si ves a un tipo, vos tenías como fin, digamos, ir hasta tal lugar, ves a un peatón y aceleras y orientas tu auto, ahí sí obviamente estás ejerciendo violencia de manera intencional. Claro. Y entonces, claro está que la violencia, como obviamente es un fenómeno físico, cuando impactan dos cuerpos, ahí hay violencia. Cuando hay dos fuerzas, digamos, Newton puro, en mecánica. Pero desde el punto de vista de los asuntos humanos y sociales, la violencia tiene que tener algún cuadro normativo, además de conceptual. El problema es que con estas manifestaciones, digamos, posmodernas de la violencia no tienen ni un marco conceptual claro, ni tampoco un marco normativo claro. Porque eso después se transforma en leyes. A ver si entendemos esto. Esta vaguedad, que puede ser muy buena para los círculos de sociología, de estudios sociales, de la Facultad de Humanidades, pero no para orientar el accionar del Estado. Que en una república liberal tiene que estar lo más claro posible. O sea, tenemos que saber cuándo el Estado va a utilizar la violencia física, a través de definiciones claras. Y te pregunto, este buenismo en el que está sumido la sociedad, ¿no puede ser un problema que nos lo venimos generando desde antes, ya desde que los individuos van a la escuela, al liceo, cuando arrancamos con esto, con lo que del bullying y la mar en coche, de que nadie te puede hacer sentir mal, digo, todos rosas y... Mira, hay un tema que es que, por un lado, hay un rechazo al hombre común, al hombre medio, digamos. Esto Chesterton lo trabaja muy bien. El hombre medio grita, es violento, basta con ir a un bar o un partido de fútbol.
O sea, no son intelectuales de café que intercambian de manera racional. Acabas de violar tu propia tesis. ¿Por qué? Porque dijiste grita, es violento. Gritar no es No, violencia. no, no, gritan y son violentos. Porque se cagan a piña. Separado. No, no, son violentos, claro, coma. Obviamente, claro, gritan, son agresivos, porque acá está el concepto de agresividad que está por encima flotando, ¿no? Los seres humanos somos agresivos de por sí, para conseguir más recursos o para defender nuestros recursos. Sí, sí, Como y en cual- la media los hombres Eh, son más agresivos que las mujeres. Tuviste Sí, 40 exacto. Y eso es minutos y una no realidad. mencionaste el concepto de agresión en esta tesis, que me parece que es esencial. Porque básicamente lo que están haciendo es confundir agresión con violencia. O sea, que vos tengas la intencionalidad de generarle un daño a una persona no implica que le estás generando violencia. Pero ¿por Y eso qué? es No, agresión. pero como están definidos estos conceptos, estas formas de violencia, porque la agresión siempre supone una consecución del fin. O sea, siempre hay un daño cuando hay una agresión, ¿no? Pero el ejercicio del poder, que como yo entiendo que en realidad es la verdadera naturaleza de esto que se llama violencia simbólica, estructural y demás, vale, la estructural ni siquiera, son ejercicios del poder, ¿no? Yo ejerzo mi poder. Después puede ser que no pueda influenciar la voluntad del otro. No puedo realmente conseguir doblar su voluntad, pero ese ejercicio del poder igual, yo lo ejercí. Después puede tener o no una consecución del resultado, que eso es lo que de alguna manera diferencia, porque la violencia es violencia sin importar el resultado. Te pegué el ladrillazo igual, ejercí violencia de alguna manera, o tuve toda la Hay, intención. Pero la hay, agresión también aplica lo hay, mismo. Si yo te hay insulto a una. vos, te estoy agrediendo, digamos, pero no me importa el resultado, si a vos te impacta o no el insulto que yo te hago. Bueno, quiero traer algo a colación. No sé si recuerdan el intercambio entre Littlefinger y Cersei en la plaza de Desembarco del Rey. Power is power. Claro, poder es poder. Y yo creo que ahí lo que quiso decir Cersei es poder es violencia. Y Littlefinger daba esta otra definición, que en definitiva es la misma que hace la araña, que dice que bueno, que el poder está donde la gente cree que está el poder. Y con Exacto. todos estos subtipos de violencia que te mete el feminismo, en realidad, si el receptor de la violencia no la entiende como violencia, no pasa nada. Sticks and stones may break my bones, but words may never hurt me. Esa frase popular americana que dice piedras y palos me pueden romper los huesos, pero las palabras nunca me harán daño, es en definitiva una construcción de una psiquis fuerte, a no ser que te peguen o te digan te voy a matar, no te pasa nada. Está todo bien. Llegás a tu casa y dormís, no te pones a llorar. Y por eso Exacto, venía con el tema de la cultura del bullying y eso, lo quería conectar con eso, pero... No, pero quiero enganchar con algo que decía Maximiliano, que estas pretensiones que son muy propias de la élite ilustrada en adelante, que es que el ser humano se puede perfeccionar. Goodwin, por ejemplo, y los ilustrados franceses, el barón de Holbach, por ejemplo, Voltaire pensaban así, Diderot pensaban así, Marx pensaba así. Que se Que la puede sociedad... forzar a perfeccionar. Que yo puedo. No, Exacto, pero que el ser humano puede dejar de ser violento, que podemos vivir en una sociedad de ángeles, todos de la mano, pero eso a través del Estado. Porque se entiende la violencia como una enfermedad. Entonces, así como se puede combatir la gripe, se puede combatir la violencia. Entonces, concientizando, con estas leyes restrictivas y autoritarias, en fin. Pero está esa pretensión muy autoritaria y totalitaria de pensar que el hombre común, que agrede, que es violento, que insulta, que se puede transformar en un ser superior, racional, apolíneo, que puede realmente solucionar sus conflictos a través del diálogo. Mentira, mentira, porque cuando llega a un punto que tienes que estar entre la espada y la pared vas a ser violento, vas a querer defenderte violentamente. Ya el intentar ejercer el poder de convicción, el poder de persuasión, poco, ya no sirve. es una forma de agresión. Se puede interpretar la persuasión como una forma de agresión. Dependiendo de si vos decís, bueno, tal, lo estás usando para. Tiene intención. Tiene de alguna Sí. manera un método no violento. Y lo estás usando para un fin propio tuyo. Entonces, Sí. si estos tres conceptos se lo tiro a este sociólogo noruego, te va a armar una correlación entre persuasión y violencia. Es increíble los saltos que hacen de lógica. Pero para mí es clarísimo. Está la violencia que implica el plano físico y la agresión que implica todo el resto de los planos, que pueden tener intencionalidad o no, pero no es violencia. El plano físico está determinado meramente en el dominio de la violencia y la agresión, vos podés utilizar formas de daño, porque también hay otro tema y me parece que los buenistas lo que dicen es el daño es malo
y como el daño es malo y la violencia es la máxima expresión de daño, las igualan las dos. ¿No? Sí, Que toda exacto. forma de daño es violencia. Y no, no es verdad. No toda forma de Exacto. daño es violencia. Y Exacto. ahí es donde hay que hacer la separación, sobre todo en temas legales. Porque si no, como vos decís, terminás escribiendo un cheque en blanco para que un montón de personas que son más inmorales que los supuestos victimarios No, sí, lo manipulen a pero, su favor. pero justamente, si vos vas a evaluar y definir la violencia en función de las consecuencias lesivas o el daño que puede recibir una persona, vos justamente desconectás la violencia de la acción intencional y eso permite pensar que una sociedad puede ejercer violencia estructural, como decía Galtung, por ejemplo, porque hay pobres o hay gente más rica que otras, entonces eso es una violencia. Entonces, hay una situación de menoscabo, hay gente que la pasa mal, pero no hay nadie que sea responsable. Porque acá no debemos olvidar que como el definir la violencia permite definir los términos del reproche moral y por consiguiente además el reproche jurídico, vos tenés que tener una conducta que pudo ser realizada en términos escolásticos con el libre albedrío. Tendría que el individuo tener la libertad de no ejercer la violencia, sin embargo la ejerció, por lo tanto ahí está el reproche. Y por eso que la Acordate, legítima defensa no se reprocha de la misma manera, porque yo no tenía intencionalidad de violentarte. Tuve que utilizar la violencia, pero con un fin legítimo, que es defenderme y conservar mis derechos. Entonces, vos cuando amplías tanto, pierdes el norte moral, porque aparecen violencias metafísicas, digamos, ¿no? Abstractas. Y entonces, ¿a quién vas a responsabilizar por esa violencia? Porque si hay violencia, tiene que haber un responsable. Si no, ¿a quién vas a reprochar? Entonces, bueno, por eso, justamente en los procesos que se dan en los juzgados acá en Uruguay de familia especializada, son procesos que en realidad se asemejan a un tribunal inquisitivo, medieval, digamos, que es realmente un proceso con las garantías, porque ya eres culpable de antemano, punto. Te denunciaron, no importa, pero generaste un daño, la víctima dice que le generaste un daño, por lo tanto, eres responsable por más que hayas tenido o no la intencionalidad. Esto pasa mucho con lo que se llama la violencia psicológica, por ejemplo. Yo puedo hacer un comentario sin intención, pero que puede generar algún tipo de daño en la psiquis de otra persona. Entonces, eso va a ser decodificado como violento, por lo tanto, me van a hacer un reproche moral a mí. Se ve, por ejemplo, el feminismo, por ejemplo, con lo que es estos micromachismos, por ejemplo, el mansplaining, el maninterrupting, por ejemplo. Un hombre puede interrumpir a una mujer, pero porque, no sé, porque el fragor de la discusión interrumpe a hombres, a mujeres, a lo que sea, no es por su género. Quizás que lo que le podemos reprochar son las maneras, el no tener una ética del diálogo, de la argumentación razonable, el superponerse a otros, pero no atribuirle una intencionalidad de dañar a otra persona, no. Entonces, justamente, como se define la violencia en función de la consecuencia, dada la consecuencia o la posibilidad, directa o indirecta, de que se dé esa afectación, ya automáticamente se habla de violencia y si hay violencia hay un responsable. Entonces, se hace como un juicio lógico hacia atrás, que es absolutamente falaz y peligroso. Porque podemos construir violencia lo que quieran, ¿eh? Pero lo que quieran. Es violento que pasen un programa de entretenimientos a las 5 de la tarde porque me parece que está de alguna manera degradando y afectando mi derecho a la cultura. Es violento eso, es violencia mediática, qué sé yo, cualquier cosa lo puedes construir. Porque acá hay un tema que es que nadie tiene un derecho a no ser afectado, por Dios. Hay afectaciones o hay menoscabos a nuestros intereses que son propios de la dinámica social. Si uno tiene un derecho a no ser agredido físicamente, claro está, pero no a que no se lo perturbe, no se lo incomode, a que no se le genere algún tipo de malestar. Y eso es lo que parece ser que está detrás de esto, que se realmente están proyectando una especie de sociedad de ángeles, digamos. Una pregunta, ¿no? Si existe la violencia comunitaria, como dice acá, que dice toda acción o omisión que a partir de acto individual o colectivo en la comunidad transgreden los derechos fundamentales de una o varias mujeres y propician su degradación, bla, 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 bla. ¿No es la comunidad la victimaria? O sea, Sí, pero ¿eh? porque la comunidad no es un agente moral. Claro, no es un agente moral, pero está implícito que está ejerciendo la violencia, esta supuesta violencia Pero comunitaria, en la comunidad en contra de este individuo. Entonces, ¿cómo vas a juzgar a la comunidad? fíjate que, por ejemplo, con el tema de la violencia comunitaria, se solapan porque la violencia comunitaria es que se puede ejercer a través de violencia física, de violencia simbólica, de violencia económica. Entonces, ¿qué es la violencia comunitaria? Porque define la violencia en función del sujeto que es supuestamente violento, pero no a través de los medios o de los fines. Entonces, te genera un lío conceptual esto enorme que es peligroso, pero es realmente peligroso, porque después tenés organismos en contra de la violencia, más gasto público, más leyes restrictivas, menos garantías. Es complicado, porque al menos la violencia física es objetiva.
te rompieron la cabeza, hay sangre. Todos podemos decir, acá hay un consenso. Ahora, ya cuando empezamos a entrar en variables de cómo lo decodifica o interpreta la víctima, o si hubo una afectación, ya ahí es un lío. Es un lío, porque el Estado tiene que tener patrones claros para habilitar el ejercicio del monopolio. Si no, es un problema. Si no, entramos en el derecho penal del enemigo, en las Lo que lógicas pasa es que totalitarias. el Estado generalmente es un mono con metralleta, entonces tenés que estar seguro de lo que está haciendo, siempre. Exacto, exacto. Pero repito, estas leyes o este tipo de concepciones de la violencia habilitan al Estado a actuar preventivamente, precautoriamente, sin saber, sin investigar si es cierto o no. Basta con que la víctima, una persona, se diga que fue afectada para que ya se hable de violencia. Porque no es casualidad que se utilice el término violencia. Y esto lo quiero resaltar, porque la violencia tiene mala fama. Si decimos que esto es violento, no reacciona de otra manera, no evalúa al violento de la misma manera que si decimos agresión o si decimos, no sé, Ofensa. podemos decir humillación o podemos decir manipulación, ¿no? Si decimos violencia, ya el concepto, como decía Austin, digamos, se pueden hacer cosas con palabras, los términos Sí, tienen claro, efectos sí, performativos, obvio. generan cosas en la realidad. Y utilizar el término violencia no es común. ¿Por qué? Porque, como les decía, se utiliza la misma, se establece una relación de continuidad entre la violencia física, que todos coincidimos en que es rechazable, censurable y que hay que combatirla, porque una sociedad no puede vivir si nos cagamos a tiro entre todos, pero ese mismo efecto se lo quieren, digamos, extender a todas estas formas, que reaccionemos de la misma manera y que el Estado reaccione de la misma manera. Y eso es muy peligroso, sumamente peligroso. Lo hacen constantemente con muchos términos, o sea, lo tratan de igualar a cosas que no son para Pero atacarte por asociación. habían feministas, pero mira el desquicio, habían feministas que decían que el hecho de que Carolina Cose no apareciese en la propaganda electoral Es era una verdad. forma de violencia política. ¿Qué? Bueno, según lo que el artículo de violencia política, creo que todo acto de presión, Sí, persecución, hostigamiento o cualquier tipo de agresión a una mujer o a su familia en su condición de candidata electa o en el ejercicio, para impedir o restringir el libre ejercicio, es decir, inducirla a tomar decisiones en contra de su... Eso puede caer perfectamente. Es un abanico tan amplio de posibilidades, de acciones de agentes libres o no tan libres, que puede caer perfectamente ahí. pero totalmente. Entonces, si lo querés encajar, encaja. Esa es la cuestión. Entonces, nuevamente, esto es también un recurso retórico para, momento, lo importante, la guita, No, la por viva. supuesto, Por sí. supuesto. Hay emergencia de género, crear juzgados, posgrado especializado, porque el tema es que esta gente habla de esto sin definir los conceptos básicos. Pasa que No no sabemos qué es. importan los conceptos básicos, Matías. Yo entiendo el análisis Bueno, que por vos eso. haces, pero no importa, porque las personas que No redactaron este importa. texto en ningún momento se empezaron a pensar su objetividad. Solamente estaban pensando de manera subjetiva. O sea, son activistas políticos, tienen una causa, entonces Pero sí importa cuando esta vaguedad, que puede ser totalmente de tolerable dentro acuerdo. del sistema académico, se transforma en Total, orientadores políticos y jurídicos para la actuación del Estado. Ahí la totalmente, cosa. totalmente de acuerdo contigo, pero yo estoy tratando de explicar un poco lo que yo creo es el razonamiento y la mentalidad de las personas que redactaron esto. ¿A vos te sorprende la falta de especificidad, la falta de objetividad, la falta de definiciones básicas para poder armar el resto del argumento? Yo te digo que nunca tuvieron la intención de escribirlo. O sea, no quiere decir que no pudieron o no quisieron, ni siquiera se les ocurrió, porque el objetivo de esta ley era meramente mandar un mensaje feminista en un gobierno que estaba Ahí, emermeando, ¿no? 2018. Fernando, ahí también hay una cuestión que es cuando algunos hablan de ideología de género, yo ahí puedo disentir con el concepto como tal formulado, pero sí es cierto que hay un efecto, una presión para tolerar este tipo de cuestiones que si hay otro concepto detrás o otra motivación no se tolerarían. Y se relajan los mecanismos de contrapeso institucional, porque la Suprema Corte de Justicia ha rechazado recursos de inconstitucionalidad contra esta ley a mansalva, diciendo que bueno, que la ideología, que la perspectiva de género es un bien a proteger, y que bueno, y que en definitiva esto se puede tolerar por el fin que se persigue. Entonces, si acá hablamos de una ley penal, que en realidad tiene normas penales, este Sí, monstruo, claro. digamos, legal, esta ley, incluso se toleran, ¿eh? Incluso se tolera el avasallamiento de ciertas garantías porque la perspectiva de género es como una especie de supraprincipio que está por arriba. Bueno, yo te iba a presentar el ejemplo prima, o sea, la libertad de expresión. ¿Dónde está acá? Sí, La estás pasando por arriba en cada uno de los incisos, o sea, cada uno de los... pero además un tema, no se pueden hacer daño con palabras, por
Dios. No se daña a la gente con palabras. Se la puede incomodar, se la puede humillar, pero no se daña, o por lo menos ese daño no tiene la misma naturaleza que el daño físico. Por lo tanto, no puede tener la misma respuesta institucional. Eso, no tiene la misma. Y lo que es un daño para vos puede no ser un daño para mí. Y por lo tanto, como no podés objetivamente definir eso, no lo podés reglamentar. Y menos vía la vía estatal que tiene monopolio del Estado, del ejercicio de la violencia. Y además otra cuestión, subyace en esto una concepción de la mujer como una especie de ser pasivo que no se puede defender. ¿eh? Sí, sí. Y santo, que nunca va a ofender. Siempre va a ser ella. Que no tiene ninguna barrera defensiva, ¿no? Que cualquier cosa que uno le diga, cualquier omisión automáticamente va a afectar. Y bueno, y en algunos casos puede ser que sí, la violencia física, sin duda, la violencia, cuando obviamente se ejerce una fuerza irresistible, pero en otros casos no. Entonces no podemos valorar de la misma manera esas incomodidades o esos perjuicios. Lo peor de todo es que ese tipo de pensamiento es antifeminista, porque estás considerando que la mujer es un ser inferior que no puede defenderse ante la superioridad del hombre. Entonces es antifeminista. Me vienen a hablar de feminismo personas que consideran a las mujeres niños, infantiles, que no son capaces de ejercer sus propias libertades. Entonces, no me digas que estás a favor de la igualdad de derechos, porque no. Querés tratar a una clase como niños, como infantes, que son de cristal, y hay que cuidarlos con almohadas porque se van a romper, y a otros vas asumiendo de que siempre son victimarios. Fer, te cuento una anécdota. A mí en la Facultad de Derecho me echaron de varias clases, pero la última a la que me echaron fue Me sorprende eso. de Derecho Penal 2. Pues está justo el profesor principal, que era Gilberto Rodríguez. No estaba dando clase, había dejado a cargo a alguien que no voy a nombrar porque ahora está todo bien, no importa. Y estaba dando la ley de trata. Estaba dando proxenetismo, no me acuerdo qué más estaba dando. Y yo en un momento digo, para. La ley de trata tiene el mismo castigo para cuando se trafican niños que para cuando se trafican mujeres. Sí. Pero entonces que las mujeres son lo mismo que los niños, les digo. No tiene sentido eso. Y bueno, hubieron un par de intercambios candentes, me pidieron que me retire, pero ahí se me abrió la lamparita, digo, a la mujer la voluntad de la mujer, este tipo de normas, la reducen a la de un niño. No, exacto. Son cosas manipulables y que pueden ser dañadas. A mí lo que más me molesta de esto es que yo soy feminista en el sentido del trato igual ante la ley, que es el origen del feminismo. Y estas personas que llevan adelante la bandera del feminismo son antifeministas, porque están tratando de evolucionar el trato igual ante la ley y crear un destrato ante la ley de cierto sexo, con la idea de que los va a empoderar. Y lo que está haciendo es despoderarlos. Está convirtiendo a las mujeres, porque ¿qué pasa? Si vos a una niña le estás constantemente diciendo que te van a hacer violencia de esto, que te van a hacer violencia de lo otro, que no sé qué, que no sé cuánto, que todos los hombres son así, bla, 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 lo que estás haciendo es creando un ser que cuando llegues a adulto no va a tener las herramientas que otra mujer en otro tiempo podía haber tenido para lidiar con enfrentamientos que no son violentos, pero potencialmente pueden serlo, de una mucho mejor manera. Pero justamente, en Estados Unidos está este concepto de los snowflakes, digamos, ¿no? O sea, los copitos de nieve o la generación de cristal, que es muy millennial y centennial, digamos. Esta cuestión de que eso, lo que les decía, parece ser que uno tiene una pretensión a no ser molestado, a no ser perturbado, a no sufrir alguna adversidad, y eso no es cierto. Primero porque la gente, legítimamente, al seguir sus cursos de vida, afecta, interviene, interrumpe, molesta a otros, los molesta lícitamente, si no lesiona sus derechos. Y eso es la vida en sociedad. Si no, bueno, váyanse como Robinson Crusoe y ya está, y ahí no van a ser perturbados, ¿eh? Van a tener una cocotera, digamos, coco nomás, y mar. Pero, bueno, ahí nadie los va a perturbar. Pero la vida en sociedad, el enjambre, un poco lo que decía Schopenhauer, con la paradoja de los erizos, que los hombres son como los erizos, que cuando tienen frío se juntan. Pero por las espinas, los erizos no se pueden juntar mucho porque se dañan. Entonces tienen una distancia óptima, ¿no? Que permite tener calor, pero no se dañan. Los seres humanos también vivimos así. Nos juntamos, nos relacionamos, nos apiñamos, pero hasta un cierto punto. Cada uno después va a tener sus propios intereses y se va a mover. Y no vamos a hacer daño con nuestras espinas. Pero es normal. Es propio de la dinámica social.
Pero esto además, sin duda, de sobrecargar y sobreproteger a una parte, a un género, y desproteger a otro, porque obviamente este tipo de legislaciones son violatorias del principio de igualdad jurídica ante la ley, pero flagrante. Pero son las mismas personas que nos hablan de que el feminismo es meramente la igualdad entre el hombre y la mujer. No seas malo, no estás argumentando a favor de eso. Yo creo que hay una gran crisis. Me estaba diciendo que reduzca el ruido, perdón, que elevo la voz. Que hay una gran crisis de una contranarrativa, porque toda la narrativa viene del colectivismo, que te habla del feminismo interseccional y te habla de que las mujeres son de cristal. Y del otro lado, no se plantea nunca el feminismo de verdad. Las mujeres son tan capaces como los hombres de ejercer violencia, capaz que no física, pero de muchas otras maneras. No son seres de cristal y no merecen ser tratados como personas que no son agentes libres, como los niños, que no les damos responsabilidad y no les damos derecho porque no son merecedores de los mismos. Y sin embargo, este tipo de leyes que vienen de la boca de personas que supuestamente tienen a la mujer como objetivo principal para favorecerla, lo único que hace es perjudicarla. Y del otro lado nadie dice nada, cri. No hay nadie que plantee esto de una manera racional. O sea, lo estoy planteando desde un punto de vista feminista. O sea, este es un argumento feminista en realidad. Están desempoderando a las mujeres. No seas malo. Y no hay una contracorriente intelectual, o por lo menos alguien, porque capaz que viene Agustín Laje y genera resistencia. Pero esto es un tema de feminismo. Están arruinando a la mujer. La están arruinando porque la están convirtiendo en un ser, en un agente sin poder de decisión. En Estados Unidos hablan de The Handmaid's Tale, que es una novela donde de repente unos religiosos extremistas convierten a las mujeres en seres que están solo para la reproducción y viven jodiendo con eso, ¿entendés? Ay, no, que Trump lo va a hacer, que no sé cuánto, pero ellos con estas propias leyes que están convirtiendo a las mujeres de cristal, están logrando llegar a eso. No se entiende, hay una desconexión lógica de acciones y reacciones Lo que pasa es que también, Fernando, el feminismo ha caído en una especie de neopuritanismo, digamos, que es que se espiritualiza y se moraliza todo, absolutamente todo. Porque, como les decía, al reputar una conducta como violenta ya se está haciendo un juicio de valor. Se está diciendo eso es malo, eso es reprochable, eso hay que castigarlo. Y cualquier conducta, cualquier interacción social entre un hombre y una mujer puede ser encasillado en alguna de estas formas de violencia. Entonces, eso lo que termina diciendo es que siempre hay un pecado original, ¿no? Acá en el relacionamiento entre los hombres y las mujeres, en función de esos privilegios estructurales que les da el patriarcado al hombre. Entonces, todo hombre en sí tiene ese pecado de origen porque nació hombre. Y toda mujer va a tener una especie de miseria de origen y estructural porque nació mujer. En fin, un delirio, ¿no? Yo creo que no. Pero no te das cuenta, plantean que el hombre y la mujer son iguales, o que por lo menos tienen derechos similares, tienen los mismos derechos, algo que todo liberal, pero sin embargo, están constantemente abogando a favor de que la mujer se empiece a parecer más al hombre, que pierda todos los traits, todas las características que son definitivas de su existencia natural, y que adopten las masculinas. Entonces digo, estás admitiendo de que uno de los dos es superior, porque querés que el otro se convierta en este. Y supuestamente estás a favor de la mujer o de la igualdad. Ninguna de las dos cosas. No estás a favor de la mujer porque querés que se convierta en un hombre, y no estás a favor de la igualdad porque deja implícito que el hombre es mejor. Entonces no hay igualdad. No tiene sentido nada de la tercera ola del feminismo, no tiene sentido nada de lo que dicen. Desde el punto de vista feminista. Eso es lo que a mí me causa. No puedo creer. Pero bueno, pero en definitiva, esta tesis, si bien obviamente estaba muy anclada en una crítica al feminismo, digamos, de esta ley, que no se entienda que está reducido a esto, porque también se habla de violencia económica porque un comerciante sube los precios, o, en fin, o sea, es un concepto más general que está concentrado en esta lógica del feminismo a tercera ola, pero también se extiende a otros ámbitos, ¿no? Así que bueno, eso. Bueno, qué sé yo, ya no se podemos seguir hablando. Exacto, horas, ¿no? horas de este tema. Porque aparte toca un montón de aristas. Pero hay que cerrar, vamos arriba, cierre. Es simplemente llamar a la crítica intelectual y tener cuidado con andar a tontas y a locas, digamos, reputando cualquier cosa como violento, ¿no? Pues tiene consecuencias morales y políticas fuertes. Y después, cuidado que no le venga el boomerang y terminen los juglares de la violencia simbólica terminen en una tobillera, como pasa.
simplemente porque no sabemos qué pasó, pero bueno, pasa. En fin. No, si es de los compañeros, no pasa nada, se lo esconde por ahí. Bueno, Ya ha pasado. Ya lo vimos hace poco al senador que lo denunció la No secretaria. que sea Pancho. Lo vimos hace poco esto. de Olmo. Gente, Un saludo, brujuleros. Hasta aquí termina el ciclo, si no recuerdo mal, como dijo Matías. Queda una más. Malditas. Queda un adendo. Fue muy esclarecedor. Está bueno porque, como todas las demás tesis, ¿no? Pero hoy toca un tema. Un abrazo y un saludo al amigo Esteban Queimada, que tenía que pasar por el juzgado. Y creo que esta tesis de hoy viene mucho al caso. Así que toda la fuerza, pásense por el canal de él y mándale un abrazo ahí. Saquen apuntes, miren el video de vuelta, porque creo que esta tesis hoy en específico está tocando un tema crucial que está afectando mucho a nuestra sociedad. Y está bueno que lo vean, que va a abrir la cabeza, lo van a ver de una forma distinta, no solo de lo jurídico, como lo trajo Matías, también de lo filosófico, de diferentes puntos de vista, para que uno vaya sacando conclusiones y sacando de diferentes puntos de vista todo esto que se habló aquí hoy. Así que, brujuleros, si les interesa hacer esto, que los invito a hacer, hay mucha tela para cortar, pero creo que vale la pena. Aparte, arduo trabajo el que trajo Matías hoy, es mucho material, da para seguir cortando, pero ahí está el material para que ustedes lo puedan ver, analizar, y en parte esto es parte de la libertad, de poder observar las cosas de diferentes puntos de vista, uno mismo, y sacar sus conclusiones. Así que, gente, les mandamos un abrazo grande, y bueno, quedamos para la próxima con Matías, que es la última, así que, brujuleros. La última, lo que anuncié al inicio, vale, está bueno anunciarlo acá al final, para los que tuvieron el coraje de fumarse una hora y cuarto. Pero nada, es simplemente capaz que, o sea, la tesis del bonus track es, bueno, lo que les comentaba al inicio, el Uruguay no tiene una constitución, nunca la ha tenido, quizá que la puedo ampliar, que el Uruguay nunca ha tenido una constitución. La de 1830 tampoco. Yo me podría aventurar que nunca la tendrá, pero eso ya es un poco más arriesgado, pero el Uruguay nunca tuvo y no tiene constitución. Que es en definitiva nada, sintetizar lo que he venido diciendo de manera parcial y exponer por qué el Uruguay no tiene una norma que funcione como una constitución en el sentido liberal, y si en realidad lo que llamamos constitución es una norma habilitante para el gobierno y para el Estado, que le da competencia en vez de limitarla, ¿no? Y así como otras cuestiones que lo vamos a estudiar. Pero bueno, yo creo que es un poco esta es como la tesis más político-coyuntural, pero creo que es relevante para poder entender el Uruguay y, bueno, y poder hacer algunas resistencias, digamos, y poder pensar este país mucho mejor en términos de libertad también y de limitación del Estado. Así que bueno, la semana que viene vendrá eso. Vamos a tener que armar una constitución, si no hay. Vamos arriba. Le tengo fe a Calero para que haga un borrador, por lo menos. No, bueno, Dios mío, no. Bueno, gente, nos estamos viendo. Llegamos hasta acá, 1 hora y cuarto. Al que llegó hasta acá le vamos a dar un premio, que nos avise, le mandamos algo. 1 hora y cuarto. Comenten lo último que hablamos. Exacto. Viva la libertad y dale like, share, subscribe y todas esas porquerías. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Antes de la libertad, vamos. Brújula libertaria, vaya fama que has ganado. Te hallamos en YouTube, un canal recomendado. La murga trae satiras a jugar y a desbordar. Con vídeos e ideas, un